Alcalá Día a Día. De flamenco ya les anunciábamos al arranque de nuestro programa que íbamos a hablar, y además de la figura de una mujer que forma parte de la propia historia de las faldas del castillo alcalareño, y sobre todo también de uno de los cantegrandes, como es la Soleá de Alcalá. Decía, comentaba al arranque de nuestro programa, donde la fuente donde bebieron muchos de los cantaores más ilustres del flamenco que ha tenido Alcalá de Guadaira a lo largo de su propia historia, como fueron pues Joaquín el de la Paula, Manolito el de María, Juan Barcelona, en fin, gente que que sigue siendo conocida, que forman parte importante de la historia flamenca de esta ciudad. Pero de ahí, de donde nosotros les contábamos, nació todo ello a través de una mujer que quizás sea una de las grandes desconocidas de la historia flamenca de nuestra ciudad, como fue Dolores Tinoco Fernández, como fue la que le llamaron, se le conocía como la Roezna. De todo ello vamos a hablar aquí en la sintonía de Radio Guadaira. Primero porque tenemos con nosotros en los estudios de Radio Guadaira a Soraya Rodríguez, que es familiar directa además de esta persona, de esta mujer, de la Roezna, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Soraya, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Y también tenemos una de las personas que no la ha podido utilizar porque no existe nada grabado ni nada parecido, pero sí ha profundizado un poco en la historia, en querer conocer, profundizar en la historia, en la vida, en la voz de la Roezna, como es Dani González, más conocido popularmente y artísticamente como Dani Dutrera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña Patri Segura, que es quien lleva las actividades precisamente de la cueva que lleva el nombre de esta mujer, como es Patri Segura. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Soraya, la Roezna vivió en el castillo de Alcalá de Guadaira, nació en Alcalá de Guadaira, vivió en el castillo de Alcalá de Guadaira. No quiere decir eso que nació en el propio castillo, sino que se fue a vivir un poco más tarde, cuando se empezó a llenar de personas un poco las faldas del propio castillo alcalareño. Fue de los primeros gitanos que se afincó en esa zona, donde después creció el barrio más popular de Alcalá de Guadaira, cuna de la Soleá de Alcalá. Háblenos un poco, como familiar directo además, de quién era Dolores Tinoco Fernández, la Roezna. Pues bueno, Dolores Tinoco Fernández, la Roezna, es más conocida como la madre de Juan Barcelona, y tía de Joaquín de la Paula. Ella vivió en la Cuesta de Rosario, pero cuando se falleció su marido, pues como todos los gitanos de esa época, se fueron a las cuevas del castillo, que es donde empezó el alma del castillo, realmente, el alma de Alcalá, perdón. En las zonas habitables que tenía Alcalá de Guadaira, una cueva, era una zona, un refugio para poder vivir. Y allí, pues nada, allí estuvo, ella tuvo sus 4 hijos, el que más ha destacado, sus 4 hijos, que son Reyes, Pepa, Sebastián y Ramón. El que más ha destacado ha sido Ramón, que lo llamaron Juan Barcelona, porque cuando lo tuvo,
dijo, este niño es más grande que Barcelona, que por poco se muere en el parto. Y se le quedó ese nombre. Entonces ella fue una de las personas, una persona muy alegre, muy chiquitita, así muy gitanita, ¿no? Y fue una de las personas que empezó con su cante de la soleá que es la soledad que se siente cuando en aquella época se sufrió tanto, ¿no? Porque había poco trabajo, el trabajo era duro y se pasaba hambre, las cosas como son. Entonces ella trabajaba con su padre, que era herrero, se dedicaba a hacer los roesnos, que son las piezas metálicas de los molinos, y también en la pela de los animales, pues ella hacía de comer. Claro, como tenía que hacer tantísimas cosas, pues ella empezó a canturrear un cante a golpe de ritmo, que era como se desahogaba ella. Con ese cante le daba alegría, ese cante le producía a ella bienestar. Y empezó a su soledad, la traducía en cante, y fue la soleá. ¿De qué años estamos hablando, Soraya? Ella nació a finales del siglo XIX, entre 1870 y 1880, yo creo que es en el 1875, por la edad de mi tío, el Juan Barcelona. En esa fecha estamos hablando que fue cuando ella nació. ¿Y murió? ¿Se conoce la fecha de la muerte de la Roesna? A mí me dicen mis tías que fue con 70 y tantos años. O sea que en aquella época, 70 y tantos años, era una edad bastante avanzada, ¿no? Las penurias de la época hicieron que se tuviera que marchar al barrio de San Miguel, al barrio pobre, podríamos llamar, de Alcalá de Guadaira, donde quizás todavía en aquellos tiempos habría que un poco mirar, pensar, hacerse una imagen un poco de cómo tendría que ser aquella zona, ¿no? Ella se queda huérfana, nos cuenta. Se queda viuda. Eso, viuda, perdón, y se marcha al barrio de San Miguel. ¿Cómo se marcha? ¿Con los niños? Ella se marcha con todos los niños chiquititos, con todos los niños chicos, se va allí donde están otros gitanos también de la época. Y nada, y ya empiezan ellos a vivir como pueden. ¿Y cómo se vive en aquello? Por lo que te cuenta tu madre... Con mucha pena, con mucha penuria, con mucha hambre, era una época donde tenían que trabajar el triple del triple para conseguir comer. Claro, lo único que a ella le hacía sentirse bien era cuando cantaban, cuando se juntaban con 3 o 4, se juntaban Joaquín de la Paula, Maurito María, Talega, y cantaban, ellos se ponían a cantar de lo que sentían. Lo que sentían cuando ellos realizaban eran sentimientos, la soledad son sentimientos. Y se ponían ellos a cantar sus cositas para acá, para allá, bueno, pues, y se ponían a hablar, pues yo esto, pues bueno, pues hemos comido, algo hemos hecho. Y así es como ellos echaron esa época, vamos. Oye, has contado que tuvo 4 hijos. Quizá Juan Barcelona fue el más conocido, pero también has nombrado otros flamencos que bebieron un poco de lo que cantaba de lo que cantaba la Roesna, ¿no? ¿Eran familiares? Porque en aquella época era muy común, todos eran... todos familiares. Eran todas familiares, ¿no? Es decir, que Joaquín el de la Paula era sobrino de Roesna, de Dolores. ¿Y Manolito el de María? Manolito de María empieza por la parte de Joaquín de la Paula. Ya empiezan y son sobrinos. Explícanos un poquito cómo es el árbol genealógico a partir de la Roesna, de cómo nace flamencos, pero la propia soleá de Alcalá, de las cuevas de Alcalá, del castillo alcalareño. En principio el tío Frasco y la Roesna son los que más se juntaban. Entonces, después estaban Joaquín de la Paula, el Manolito, pero son ya sobrinos. También está el Enriquillo, que el Enriquillo acabó cantando muy bien también las soleares que siguió los pasos de Joaquín. Vamos a ver, se me va un poquito, que son tanta gente. Por la parte de Roesna estaba Juan Barcelona, pero Juan Barcelona no cantaba. Juan Barcelona es que tenía tanto aje, tanto duende y tanta gracia, que con sus palmas alegraba todos los cantes de ellos. Los cantes, cuando llegó Antonio Mairena al castillo,
pues se quedó prendado y lo que quiso es sacar ese arte, ese aje que había en el castillo. Pues, hizo historia porque realmente hay documentación de ello. De Joaquín no, de Joaquín hay fotos, porque Joaquín era un gran poeta, un gran escritor, y que quede claro que sabía escribir perfectamente, que hacía sus poesías y que iban gente al castillo para que le hicieran sus letras. Sí, pero siempre se negó a que le grabara a nadie, ¿no? Decían, han contado, ¿no? Por lo que te estoy contando antes, porque dice, si yo grabo, ellos decían... Y ellos pensaban que si se le grababa, si pues ya no le iban a llamar a ellos para trabajar, ¿no? Claro, entonces dice, mientras que no nos graben, por lo menos tenemos un puchero asegurado. Por eso ellos no nos querían grabar, porque dice, si grabamos no vamos a comer. Y como estaba la cosa que se tenían que, que Joaquín también estaba con la pela animal y todo el tema. Entonces pues ellos no querían grabar, pero todo familia, entre sobrinos y tíos y todo familia. Como decíamos anteriormente, tenemos con nosotros también a Dani de Utrera, aquí en los estudios de Radio Guadaira. Dani, a mí me gustaría que nos hablaras un poco, porque sé que has estado... te acerco un poco el micrófono, o te acercas tú. Que has profundizado un poco más en el tema de los cantes, de los propios cantes de la época, de la propia soleá de Alcalá. Para ti, que eres una persona joven y que como digo, has profundizado un poco en todos ellos, ¿cuál es el sentimiento que se te queda cuando empiezas a conocer un poco la figura de estas personas que en algunos casos pueden ser más conocidas? Por ejemplo, el propio Joaquín de la Paula tiene un festival, hombre, tal, pero en el caso, por ejemplo, de la Roesna, no se le conoce y sin embargo fue la impulsora un poco de la propia soleá, ¿no? La verdad que es curioso porque... tanto como yo como ahora mucha gente, muchos flamencos, porque habrán conocido a la Roesna a lo mejor por Antonio Mairena, que tuvo la ocasión de grabar dos soleares suyas, ¿no? Que son las que hay registradas, ¿no? A través de él, que no se sabe si son fieles en su forma, porque tú sabes que después cada cantador le da un... Pero sí que hay dos soleares de ella, que las grabó él no sé si fue en el año 70 y algo, y creo que fue a través también de Juan Barcelona, que es su hijo. Entonces supongo que tendrá una fidelidad más o menos aceptable, porque ya que se supone que se la transmitiría su propio hijo Juan, ¿no? Que también cantaba por soleá. Juan hacía unas letritas por soleá y la verdad que no se le puede aguantar, porque un peso y a lo mejor pues eso sería un cantado a lo mejor más bien cortito, más festero, pero cantando por soleá las cosas que tenía, pues claro, de dónde viene. La propia letra te refieres, a la letra te refieres, ¿no? A la profundidad, claro, a la profundidad de la propia letra, ¿no? La letra, y sobre todo estamos hablando de la forma, de la forma de ella, que realmente hoy en día la pena es que no porque eso se transmite. Entonces yo creo que claro, que ahí el único que podía haber transmitido eso es Ramón, ¿no? Que es Juan Barcelona. Pero claro, como él a lo mejor no se dedicó profesionalmente, sino como bien ha dicho Soraya, él estaba en un flamenco que estaba metido dentro con los artistas. Vamos, salen muchos vídeos con Antonio, porque se ve que él de alguna manera también le aportaría unos datos y unas historias que le vendrían muy bien para entender esa forma de ella, ¿no? Yo entiendo que cuando algunos cantadores grandes han utilizado letras y estilos de la propia Roesna, es porque la profundidad de las letras y esas profundidades de la letra además tenían mucha referencia a la forma de vivir en el castillo, al castillo, a las cuevas del castillo. Háblanos un poquito de eso, Dani. Claro, yo, por ejemplo, las dos letras que refleja Antonio, por ejemplo, es lo que te digo. Seguramente ella cantaría otras letras, ¿sabes? Otras letras que hablarían pues, de eso, del día a día, o alguna letra que ella se apegara más. Él reflejó dos de ellas, ¿no? Que realmente no sé si son letras que él las adaptó a ese estilo, ¿sabes? Y eran suyas, o eran letras realmente que ella cantaba, que salían de su boca, ¿no? Que ella misma cantaba. Supongo que esta mujer tendría
varias letras que hablarían de la eso, forma de momentos, de formas de momentos vivir y todo. Pero claro, ya te digo, las dos que hay reflejadas, o las 2 o 3 que hay reflejadas, no sé exactamente si son obras de Antonio Mairena, porque tú sabes que Antonio también era un creador y él pues despuntaba, ¿no? Las cosas como... De tal manera yo sí que pienso, a mi forma de verlo, de que en el flamenco hay muchas mujeres, muchas gitanas que por la forma de ser en su casa, por llevar una casa para adelante con los niños, que sí, eso, han influido mucho en los cantes que hoy en día conocemos, porque las madres también transmiten mucho a la hora de poder eso, de hacer la faena, de no sé qué, y hacerse una letra, de estar los niños, o de estar poniendo un plato de comida y estar entonándose, o después de comer, ¿me entiendes? Entonarse con una letra, y yo siempre he pensado que esta mujer realmente ha regado el cante de Alcalá de alguna manera. Y bueno, y está ahí un poco en la sombra, ¿no? Si no fuera por Antonio... Eso es justamente lo que yo te iba a preguntar, Dani, porque quizás los nombres más conocidos siempre en el mundo del flamenco son hombres, pero sin embargo por detrás siempre ha habido seguro una gran mujer. Claro. Y sin embargo son las grandes desconocidas, ¿no? Quiero decir... por ejemplo, en el flamenco en Alcalá de Guadalest se conocen evidentemente Joaquín el de la Paula, Manuel el de María, Juan Talega. Juan Talega era de aquí de Alcalá también, pero se fue a vivir a 2 hermanas. Sí, Talega también es familia y fue a vivir. Sin embargo, por ejemplo, ella nunca se ha escuchado, o se ha escuchado hablar, se conoce un poco ahí de fondo, pero... Claro, la refieren una letra, ¿no? Esa que ahí estaban en la plazuela, Tío Frasco la Roerna y Paco de la Malena, ¿no? Verás, hay un dato de que ella era un punto, ¿no? En ese círculo de esa época. Lo que pasa que eso, ¿no? Que estaba un poco más al margen por eso, ¿no? Por su manera de, no sé si por el mundo, no llamarlo machista, pero sí un poco el mundo de... Era otra época. Ahí está la época en la época una situación en la que las mujeres, pues, si no te dedicabas... en un segundo plano. Cualquier mujer no era artista, cualquier mujer no daba el paso porque ya en esa época... Yo supongo que sería como un poco después. Ya esa época era mucho más antigua, te quiero decir, estamos hablando de una época, por ejemplo, los años 40 o 50, que tú escuchas hablar a cualquier artista mejor de la copla que decía, no, porque nuestros padres no querían, porque ser artista en esa época era como... Te quiero decir que hay muchos prejuicios también en esa época, y había mucho... Y después, sobre todo, las hambres y la forma de vivir, ¿no? Que a lo mejor ella pues, no decidió dar paso de ser artista, que tampoco sabemos a ciencia cierta, si en alguna ocasión que trabajaría seguramente, porque en esos cortijos interés también, ¿no? Porque claro, a lo mejor ella no lo hacía, no le mostraba interés a la ahí está, lo mismo ella lo que hacía era una cosa muy de corazón, muy suya, no le dio el valor que tenía, y entonces con este proyecto lo que estamos intentando es eso, ¿no? Sacar a la luz un poquito pues esa figura de ella que se ve que era... un personaje importante de aquí porque ya la refieren los grandes, como son sus sobrinos, que son los grandes conocidos de esa Soledad de Alcalá. Sin embargo, ella, pues eso, lo poquito que conocemos, es eso, que ha estado siempre al margen de todo, pero a mi parecer creo que ha tenido mucho que ver, y creo que ellos, tanto Manolito como Joaquín, creo que se empaparon de ella al máximo, porque... Y para eso, para dar a conocer precisamente lo que estáis contándonos, para dar a conocer la figura de la Roezna, estáis organizando una serie de actividades que se van a llevar a cabo desde ponencias, mesa redonda, actividades para promocionar la figura de la propia Roezna, que por cierto, y para eso está aquí Paqui, que ahora nos contará alguna de las Patri, que nos contará alguna de las actividades. Hay en el castillo un lugar donde está la cueva donde vivió la Roezna, donde se organizan actividades flamencas, que mucha gente no lo conoce, pero sí, pues no lo conoce Patri, pero sin embargo es el lugar donde vivió esta mujer, ¿no? Sí, es el lugar original donde vivió ella. Sí, eso está recreado, tenemos aquello recreado como si fuera una cueva, pero al fondo es donde ella vivía.
donde ella, como ellos han dicho, estaban con sus niños, con su puchero, y entonces aquello lo hemos recreado para que todo aquello sea una cueva en sí. Y entonces allí nos dedicamos a eso, a hacer cosas flamencas y a promover lo que es su nombre. ¿Y qué hacéis? Bueno, al margen de las propias actividades propiamente dichas, ¿no? Como esas fiestas flamencas que se pueden organizar, ¿con qué periodicidad lo hacéis? Cuéntanos un poquito. Para aquella gente que está escuchando la radio y puede pensar, pues a mí me gustaría ir un día a hacer una visita a esa cueva y además me gustaría echar un ratito allí con la gente que se pone a cantar y a bailar en este lugar. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros allí lo que tenemos es un pequeño bar, no tampoco es muy grande, y entonces pues allí nos llaman por teléfono y nos dicen, pues mira, queremos una mesa para tantas personas, y entonces nos ponemos en contacto con los flamencos, por si ellos quieren ese día escuchar flamenco, y allí es lo que va saliendo. Es decir, que no es que tengamos... que todos los sábados, todos los viernes, exactamente, todos los pero no, es decir, canta fulanito y te va a cantar esto. No, va cantando como va saliendo, es decir, como lo vas sintiendo en ese momento. Porque igual que yo tengo una persona allí que está cantando, si tú vas y a ti en ese momento tú quieres dar dos zapateados en el suelo y quieres dar un cante, lo puedes hacer perfectamente. No hay ningún problema. Es decir, que es una cosa espontánea. ¿Y cuándo se abre la cueva? La cueva lo tenemos abierta los fines de semana, aunque ahora mismo la estamos arreglando un poquito porque estamos cambiando un poquito la decoración, y entonces pues los fines de semana. Y lo que son las cosas flamencas pues la vamos a hacer pues 2 veces al mes. Porque tú sabes también la gente, y entre esos dos fines de semana que se quedan libres, pues es algo, yo qué sé, si tú quieres ir y ese día quieres cantar, pues cantas allí. Sí, es una cosa así, una cosa muy espontánea. Muy espontánea. ¿Dónde está la cueva de la Roina? Pues la cueva de la Roina está justamente subiendo lo que es la cuesta hacia el Águila. Hacia el Águila, justamente al lado de lo que es el nuevo centro Centro Cívico San Miguel. Una vez pasa el centro cívico. Una vez pasa el centro, más no tiene pérdida, porque una vez que tú pasas el centro, nada más que estás subiendo a la cuesta, ya sea andando en coche, la vas a ver de frente porque hemos recreado como si fuera un arco de una cueva, con su color albero. Así que desde que estás subiendo la estás viendo. Bueno, Soraya, vamos a escuchar un poquito de flamenco, ¿no? Para que... ¿No? Y ahora seguimos. Ahora sí que hablamos de las actividades que vamos a tener durante todo este mes. Ya estoy harto de aguantar la rareza de tu madre, que no enferma mental. Que ha salido la reina a bailar, qué hermoso pelo tiene su real majestad. Atención que ha salido la reina a bailar, qué hermoso pelo tiene su real majestad. Cuando sales a bailar con tus brazos extendidos, parece águila real cuando sale de su río.
me digan la reina de las mujeres y yo le digo, reina de las mujeres y vente conmigo. Atención que ha salido la reina a bailar, que hermoso pelo tiene su real majestad. Una rosa muy grande para adornarte, porque en tu pelo se peleen con los lazos de terciopelo. Atención que ha salido la reina a bailar, que hermoso pelo tiene su real majestad. Salir del vestido pa' que lo vea. Estaba yo, mientras estaba escuchando estos cantes, hemos estado hablando, llevamos un par de días hablando mucho, bueno, llevamos más días, pero de esta semana, hablando mucho de la igualdad de la mujer y del Día de la Mujer. Me estoy acordando, después de escuchar a vosotros, ¿no?, lo difícil que tuvo que ser para ella, para esta mujer, aquellos tiempos, con un marido fallecido, con 4 hijos que mantener, en una situación ya triste, precaria, porque sí, y tener que además que estar enfrentándose al día a día con hombres, ¿no? Hasta en algo que ella dominaba perfectamente, como eran los propios cantes, ¿no? Y en estos días que se habla tanto de la igualdad de la mujer, uno se acuerda del sufrimiento que tuvo que haber en aquellos tiempos, ¿no? Pues eso es lo que pretendemos precisamente, darla a conocer, dar a conocer la historia de una mujer que vivió en el barrio San Miguel, que es raíz e identidad, y su soledad, su soledad criando esos niños y lo que ella sentía, ¿no? Y da a conocer su nombre, lógicamente, ¿no? Porque se nos ha quedado un poquito atrás, ¿no? Y como mujer, y aprovechando de que estamos en el mes internacional de la mujer, hacerle este homenaje a esta familiar mío que seguramente nos estará escuchando desde el cielo, pero que se conozca también la ruesna y su cante. Háblanos un poquito de esa relación de actividades que estáis trabajando en ella, ¿no? Hay muchas que todavía no están confirmadas, pero sí hay muchas que están en proceso de confirmación, pero por lo menos la idea, ¿cuál es la idea principal de lo que tenéis en cuanto a la organización de actividades en torno a la figura de esta mujer? Sí, mira, para dar a conocerla, nosotros nos hemos sentado varias personas y nosotros vamos a hacer en principio cómo vamos a dar a conocer su nombre, haciendo lo que es una ponencia, una mesa redonda. Queríamos meter que fuera en el ciclo de la mujer, pero como se acaba de inaugurar ahora las actividades, el Centro San Miguel está abierto, pero las actividades hay que solicitarlas. Entonces hemos quedado para ver si nuestra mesa redonda ponencia podría ser el 31 y así culminando la conmemoración a la igualdad y a la mujer. Vamos a intentarlo. Ahora vamos a hablar con la persona que está gestionando el centro. Después tenemos también, para que se visualice, tenemos 2 caminitos en el castillo que son muy especiales porque en uno de ellos es donde vivió la Roesna y la familia de la Roesna directa, y después otro camino es donde vivieron el sobrino, que como es Joaquín de la Paula, el Enriquillo, Manolito María. Vamos a hacer entonces 2 caminitos.
uno con una familia y el otro con otra familia. Creo que puede ser muy interesante porque vamos a dar a conocer las cuevas, las cuevas de donde vivieron y las cuevas del castillo. Y queremos culminar en un pequeño homenaje, en un pequeño festival, con mucha humildad, con mucha desde la raíz, ¿no? De una cosita muy pura, ¿no? Haciéndole un festivalito en el barrio en el castillo. Nos hemos elegido todavía sitio, estamos hablando con los delegados, estamos afinando un poquito todo el tema y con estos 3 temas y la Roesna y el sitio de la Roesna, su cueva, vamos a intentar hacer también teatralizar su vida un poquito, vamos a hacer una cosita de teatro comunitario. Y yo creo que con estas cositas pues podemos dar a conocer su nombre y lo que hacía la Roesna y la vida de la Roesna. Creo que lo podemos conseguir. Para eso evidentemente hay que tirar de gente, de artistas. Cuéntanos un poquito, gente que esté un poco interesada, o un poco o mucho interesada en formar parte de todo de toda esta organización que estáis preparando. Vale, de momento te voy a dar mi nombre. Vamos, yo fui uno de los implicados directos. Bueno, tú eres el que más ha implicado porque ya además hemos tenido varias reuniones con Dani de Utrera, que forma parte de... Entonces, uno de los nombres que además son de aquí de Alcalá, que seguramente estarán, es Antonio Solís, que es un cantador de aquí de Alcalá, y después pues estamos pues con ese hermanamiento con Utrera, y entonces y de ellos, y hay otro chaval también de aquí de Alcalá que se llama Mario, también, Mario Alcalá, y yo y otros nombres más que no se pueden desvelar, que todavía está ahí, pero va a hacer una cosa muy autóctona, muy de aquí, y muy de la comarca, y hacer algo sin pretender nada, simplemente humildemente hacerle un homenaje a ella, y que tenga que ver pues eso, con el cante, con raíz y con... Oye, una pregunta, una curiosidad también. ¿Tenemos algo de la Roesna? ¿Existe algún documento, ya no sonoro, como decíais, que no se tiene nada o prácticamente nada más que las letras de esas 2 cantes que hizo Antonio Mairena, pero físicamente se tiene algo de la Roesna? Se tiene una foto que he localizado a través de mis tías, que son las más mayores. Se ha conseguido una foto pero muy estropeada, una foto muy estropeada que estamos recuperando y estamos intentando de darle vida. Y en los múltiples documentos que pueda haber, de grabaciones que se realizaron o de fotografías que se puedan tener en algún que otro archivo, que últimamente están saliendo con frecuencia algunos archivos. Es que después tú sabes que en estas cosas al final siempre lo mismo aparece alguien que tiene de la época pues alguna grabación o alguna cosa, que eso no lo sabemos, cualquier día lo mismo aparece, porque tú sabes que siempre los ingleses mismos, gente a lo mejor que venían de fuera siempre de algún turismo de esto que venían a estos sitios a lo mejor con algún tipo de artilugio. Estamos, verá, desde la universidad estamos con el departamento de antropología, estamos intentando de ir más allá y estamos intentando también de conseguir documentación. Ahora mismo no hemos encontrado más fotos que esa pequeña foto que estaba en muy mal estado. Y queremos a ver si podemos encontrar algo más, pero todavía estamos en ello. Llevamos unos años ya con el tema y estamos en ello. Ahora mismo a ver si podemos conseguir que tener un hermanamiento de castillos. Nosotros queremos hermanarnos con los demás castillos con Utrera, porque somos familia directa. Juan Barcelona estaba casada con una de las familiares del Pinini. Entonces, nuestra familia está conectada con Utrera y queremos hermanarnos Alcalá y Utrera, porque allí sigue nuestra familia también Entonces, a lo mejor, por parte de aquella familia, podemos conseguir algún detalle más. Algún detalle más. Bueno, pues cuando se vayan confirmando alguna de las citas, sí, que quieres comentar más sobre ella. Sí, te quería comentar que Patricio Hidalgo Morán está con nosotros
y como Patricio le da vida a los flamencos y a los cantadores y a los bailadores, entonces a partir de esa foto Patricio está dándole vida a la Roesna, a partir de esa foto, y es la persona que va a darle vida a la Roesna a través de sus manos. Por lo menos conocer cómo podría ser esta mujer que nació en Alcalá de Guadaira, vivió, se crió y educó a sus hijos y educó a los siguientes flamencos, y que murió en esta tierra alcalareña. Gracias, Soraya, por estar con nosotros. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, David, por estar con nosotros. Volveremos a hablar de la Roesna aquí en la sintonía de Radio Guadaira según se vayan confirmando las siguientes citas, para seguir conociendo un poco más sobre esta gran desconocida, esta alcalareña desconocida, y que de la que se pudo haber hablado mucho más de lo que se ha hablado hasta la fecha. Intentaremos ir consiguiendo y profundizar un poco más en la figura de Dolores Tinoco Fernández, correctamente, que se le conocía popularmente como La Roesna. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros en Radio Guadaira. Hasta luego. Bueno, con un poco de flamenco vamos a continuar en la sintonía de Radio Guadaira antes de entrar con otros asuntos aquí en este punto del día, en Radio Guadaira. Día a día.